Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más junto a mi hermano Eddie Osorio. Estamos listos para poder compartir, para poder dialogar siempre desde una perspectiva bíblica y teológica, temas de relevancia para la iglesia. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos para, como ya usted lo decía, un diálogo más, una conversación más, y pues le damos la cordial bienvenida ahí a nuestros oyentes, a las personas que nos ven o nos escuchan, ya sea por la radio o por Facebook Live o en el canal Amigos TV. Así que bienvenidos. Hoy tenemos una conversación que es continuidad del programa anterior. Y pues la verdad es que estas conversaciones últimamente pues han estado siendo de mucha bendición para nosotros. Así que bienvenidos hermanos y amigos, quédense con nosotros y únanse a la conversación, que de hecho ya tenemos por ahí una pregunta del día posteada, claro. Para que ustedes puedan verla y para que ustedes puedan ahí empezar a pensar y a reflexionar sobre eso y puedan enviarnos sus comentarios, sus preguntas al respecto. Muy bien, un saludo a todos los hermanos que nos ven, que nos escuchan, como ya bien decía usted, hermano Eddie, a través de Amigos TV, Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos también, hermano Eddie. Así que gracias y por la página de Diálogo de Fe y Salvación. Como ustedes se recordarán, estamos en nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Y específicamente hemos venido hablando últimamente con relación al tema de la batalla cultural. Y estamos dialogando y observando algunos tópicos con relación a este tema de cómo es fundamental que la iglesia comprenda, que la iglesia entienda de que hoy en día, hermano Eddie, estamos sumergidos en una batalla cultural. Sí, el detalle es, bueno, que tanto nos hemos dado cuenta que estamos en una batalla, y precisamente son las características que hemos estado hablando durante estos dos programas atrás. Sí, yo creo que esta es una conversación pertinente para nuestros días, para nuestros tiempos. Como lo diría el doctor César Vidal, ¿verdad? Una conversación pertinente para los tiempos que nos toca vivir. Entonces, yo creo que es necesario que todos podamos sumarnos. Usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que pueda sumarse también a pensar. Porque prácticamente cuando nosotros conversamos, pues también pensamos, ¿no? Cómo tratamos de cómo estamos impactando la cultura. Yo creo que muchas de las cosas que hemos platicado aquí, luego vemos cómo plasmarlas en la realidad, ¿verdad? Entonces, eso nos ha ayudado mucho a nosotros conversar los temas acá y no guardar silencio sobre muchos temas que pues la iglesia no platica, ¿verdad? No conversa. Entonces, hoy el propósito una vez más es compartir una conversación con todos ustedes, y de verdad nos encantaría que todos ustedes puedan unirse a la conversación. Sí, ya sea ayúdenos a compartir, por favor, la transmisión ahí en Facebook Live. Por favor, ayúdenos a compartir porque pues así llegamos a más personas. Por si usted nos está escuchando por la radio o nos está escuchando por Amigos TV, muchas gracias por estar ahí siempre, pero le invitamos a que agarre su teléfono, su dispositivo móvil y que vaya allí a Facebook y busque la página que se llama Diálogo de Fe y Salvación. Diálogo de Fe y Salvación. Y usted ahí va a encontrar la transmisión y pues ahí puede ayudarnos, puede ser parte de todo esto compartiendo la publicación. Un saludo a todos los que ya están conectados, hermano Eddie. Así con es. Nosotros varios hermanos. Saludo especial a nuestro hermano Minor Altán. Saludo. Hermano Yacid Faisal. Karen Díaz también. Un saludo especial ahí a la familia que está pendiente, hermano Eddie, de Diálogo de Fe y Salvación. Muy bien, ahora, hermano Eddie, entonces comprendemos, entendemos, vemos claramente, hemos dialogado acerca de esto, de cómo la iglesia, hermano Eddie, actualmente, bueno, desde el principio lo hemos dicho, una batalla espiritual, una batalla cultural, si
lo queremos ver desde esa perspectiva y entendiendo ya el concepto cultura, hermano Eddie, que definimos ya al principio de la serie, ¿sí? Y cómo a partir de todos los elementos de la cultura se nos está un tipo de bombardeo, pastor, ideológico, un tipo de bombardeo, lo cual tiene como principal objetivo socavar los principios fundamentales de la fe. Y hoy no solamente de la fe, pastor, sino aún del humano en sí, ¿no? De la ontología del humano, pastor. Y yo creo que eso viene a dañar. Yo creo que leí un artículo esta semana, hermano Eddie, que tiene que ver con cómo hoy en día la iglesia también necesita rescatar la dignidad del humano, pastor. Así es. Un buen punto. La dignidad del humano. Entonces yo creo que la iglesia está llamada a eso. Está llamada a pronunciarse con relación a todo este tipo de situaciones que están pasando hoy en día, pastor. Recordemos que si bien es cierto, muchas veces creo que a veces nosotros pues hacemos demasiado énfasis sobre el área espiritual, ¿no? Y si es cierto, ¿no? Hay un fuerte énfasis en la palabra, pero eso no nos hace descartar que el evangelio busca una transformación integral. Claro. Del ser humano, o sea, sí, del hombre y de la mujer. Lo que el evangelio persigue es eso, es la transformación total, ya, de todas las áreas del hombre y de la mujer, y por consiguiente de la sociedad, de la cultura, de las comunidades, hermano Carlitos, de las familias, ¿sí? Entonces no hay un solo énfasis en lo espiritual, sino también en todas las demás áreas que como personas, que como seres humanos, pues tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Porque somos ahí sí que tenemos muchas áreas, muchas aristas, pero el evangelio busca y el evangelio pretende transformar todo eso, ¿no? O sea, es integral. La redención del humano, el proceso redentor, pastor, tiene que ver con muchas áreas de la vida. Así es. No solamente meramente con aspectos, llamémosle así, litúrgicos, ajá, aspectos en donde el humano experimenta X o Y emociones, sentimientos. Bueno, esta semana ha estado por ahí muy de moda, pastor, no sé si lo voy a picar con el tema que le voy a tocar, ¿verdad? Usted, el famoso avivamiento de Asbury. Así es. En Kentucky, Estados Unidos, pastor. Causa revuelo por las redes sociales, pastor. Un avivamiento. Bueno, son ya, con hoy creo yo, 5 días que están estos jóvenes en constante alabanza, adoración, busca al Señor, y hay un evidente arrepentimiento, pastor. Esperamos en Dios que se consume esto, pastor. Sí. Yo creo que nuestra postura, no estamos diciendo que no, pero tampoco podemos confirmar desde ya eso. Si podemos pasar, pastor, yo creo que viene un poco a colación con el tema que tenemos hoy. Sí. Si podemos pensar, por ejemplo, en la época de Jonathan Edwards, el famoso avivamiento de Jonathan Edwards, o aún el famoso avivamiento en la calle, olvido el nombre, Azusa en California. O sea, bueno, está bien, pasaron muchas cosas, independientemente que alguien sea carismático, sea conservador o reformado, o lo que sea. El punto está, pastor, en que la vida en Cristo, el evangelio del Señor, lo que usted está planteando, como decía el profe David Suazo, ¿no? Es un error pensar en hablar de misión integral. Es que la misión es por naturaleza integral. Es integral. O sea, esa marcadora, ¿no? No planteemos dos misiones, ¿no? Una que no es integral y una que es integral. La misión es integral, pastor, y creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y la iglesia necesita estar presente en todas las áreas. Necesita estar entendida al respecto, pastor. Y un poco de eso como vamos a estar hablando. Sí, si usted no sabe de qué estamos hablando, vaya ahí búsquelo. Por favor, váyase a Google y ponga ahí avivamiento de Asbury. Exacto. Y estoy seguro que le van a salir muchas noticias. De hecho, estaba viendo que Fox News lo estaba publicando y tenía una conversación con Franklin Graham sobre este avivamiento. Franklin Graham, pues es hijo de Billy Graham, y o sea, todos están realmente, hay muchas personas opinando al respecto, y pues se dicen muchas cosas. Bueno. Hay mucha gente que está diciendo que se está yendo a extremos, tanto de un lado como por el otro lado. O sea, hay gente que está hablando de, bueno, entre 4 años o entre unos años vamos a ver si eso es verdad. Realmente yo lo soy sincero, pastor, yo estoy contento. Sí. Qué bueno es ver esto. Definitivamente. Esperamos que se consume. Sí. Primero Dios. Algo que yo pienso que es importante que nosotros como iglesia y como cristianos reflexionemos es
porque es algo que creo que no nos preguntamos. Siempre pensamos en el avivamiento, pero ¿qué es el avivamiento? Exacto. O sea, ¿cómo se ve una persona avivada? Eso. Por ejemplo, yo diría, ¿cuáles pudiéramos nosotros, desde la Biblia, desde la Escritura, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles pudiéramos nosotros identificar como las características de un verdadero avivamiento? Por ejemplo, si tomamos como referencia el Pentecostés. ¿Qué pasó en el Pentecostés? Y que en el libro de los Hechos no solo se registra un avivamiento. El Pentecostés fue el inicio, ¿no? Pero realmente hubieron más llamas encendidas durante mucho tiempo. Claro. Ya, entonces yo pienso que debemos reflexionar, hermano Carlitos. Este no es tal vez tengamos un programa solo para hablar de avivamiento, pero creo que cabe al punto, pastor, de pensar y decir, por ejemplo, en donde en un alto porcentaje de pasajes que el Nuevo Testamento describe sobre que una persona era llena del Espíritu Santo, dice que hablaba con denuedo la palabra del Señor. O sea, yo trato de observar y mi deseo, ¿verdad? Usted en mi corazón es que después de que ese avivamiento no se va a terminar. Eso es lo que yo entiendo. Sí. O sea, el avivamiento no solo es ahí. Después de que termine la reunión, si lo queremos decir así, pastor, se van a levantar cuántos ministerios, bendito sea Dios. Sí. Eso creo que es lo que esperamos, ¿no? De hecho, estaba viendo un poco el trasfondo histórico porque alguien escribía esto, mire, ¿qué será que los avivamientos casi solo se dan en Estados Unidos? Bueno. Ya, o sea, este tipo de cosas, porque Azusa Street, hay varios. De hecho, en Augsburg, en esta universidad, hay 2 avivamientos históricos que pasaron en 1900 algo. 70 parece. Ajá, algo así. Y alguien escribe acerca de eso. O sea, ¿qué será que los avivamientos se dan solo en Norteamérica? Porque los avivamientos históricos, o sea, porque por ejemplo, después de estos avivamientos hay un registro histórico que ahorita no lo recuerdo a detalle, pero la historia dice que después de estos avivamientos que se han dado en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que ha pasado después, lo que ha proseguido después, muchas veces es el envío de misioneros a todas partes del mundo. Ya, y que fue lo que pasó en su momento con la misión centroamericana, ¿no? Cuando vinieron acá a Guatemala, a los países del Istmo centroamericano y también Suramérica, y también incluyendo África, China, ya, pero bueno, habrá que... la iglesia china perseguida hoy en día. Exacto. Viviendo un avivamiento. Sí, definitivamente. Yo creo que debemos reflexionar nuevamente y le invitamos a usted que nos está viendo, que está escuchando, pregúntese usted, ¿qué es un avivamiento? ¿Cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo? Muy bien, buen punto. Pastor, tenemos pregunta del día para que nuestros hermanos puedan escribirnos ahí en la página. Y la pregunta del día: ¿identifica usted algún esfuerzo racional de algún grupo social para impactar la cultura? Así es. Oiga, ¿identifica algún esfuerzo racional de algún grupo social, cualquiera que usted quiera mencionar, para impactar la cultura? Participe con nosotros ahí en la página de Diálogo de Fe y Salvación, o a través del WhatsApp, hermano Eddie. Así es. 4075-1111 y 3046-8054. Escríbanos, aparte, comparta y esperamos en Dios poder tener un buen tiempo. Hermano Eddie, base bíblica, por favor. Por supuesto, estamos en Romanos 12. Romanos 12 ha sido un pasaje que hemos leído muchas veces acá y pues vamos una vez más porque es nuestro pasaje de referencia. ¿Sí? Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Excelente, hermano Eddie. O sea, cómo la Escritura nos deja bien claro ahí, pastor, de ese interés nuestro de transformarnos, ¿no? Sí. Nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo, una cosmovisión, pastor, podríamos decirlo así. Podríamos decir que el Señor nos está llamando a una vida de eterna inconformidad. No de eterna inconformidad, pero sí de una inconformidad mientras estemos en este mundo. Usted y yo no deberíamos de estar conforme con el estatus de vida que tenemos. Exacto. Me refiero a que siempre vamos a tener algo que crecer, exacto, que conocer, algo que hacer, algo que buscar. Y pues haciendo referencia a eso, el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Uh-huh. ¿Ya? Y cuando dice este siglo se refiere al mundo, a los parámetros del mundo, al sistema mundano. O sea, el Señor no quiere que nos conformemos a eso. El Señor quiere que vivamos una vida inconforme.
Exacto, hermano. Y ahora, por supuesto, inconforme desde la perspectiva del sistema, Sí, ¿no? sí. Desde la perspectiva del sistema. Entonces, ahora, hermano Eddie, es muy importante observar y ver esta parte. Entendemos que la iglesia está en una batalla cultural. Hoy en día más que nunca, hermano Eddie. Hoy en día más que nunca. Ya dijimos que entenderlo es importante. Y por favor, queridos hermanos, necesitamos entender esto ya. Y cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de batalla, hablamos de conflicto, pastor, hablamos de choque, hablamos de por supuesto, entendemos que es de ideas, no usted, es de ideas, es de principios, de valores, ¿verdad usted? Así es. Y yo creo que la iglesia debe comprender esta parte de una manera muy, pero muy clara, hermano Eddie, ¿sí? Y podemos continuar viendo esta parte, hermano Eddie, y vemos que la segunda característica en suma, ¿sí? Estamos hablando de las características de la batalla cultural. De toda batalla cultural es la presencia de un conflicto cultural de magnitud. Así es. ¿Sí? O sea, el conflicto está, pastor. Mire, bajo el cual lo que está en juego, escuche, no es un mero reajuste de las cosas. Ojo aquí, porque yo creo, hermano Eddie, que nosotros muchas veces pensamos que las cosas que pasan, no, son modas, decimos, son cosas que pasan. No, hoy en día específicamente, familia que nos ve y que nos escucha, hay un sistema específico que tiene como principal objetivo desvirtuar totalmente al humano, pastor, llevándose de encuentro, por decir así, los principios fundamentales de la humanidad, como la familia, como la fe, como la misma dignidad humana, pastor. Así es. Sí, la ciencia, la biología, tantas cosas, hermano Eddie, no es un mero reajuste. No, es un conflicto de magnitud grande, pastor. Es un cambio cultural significativo. Esto es una revolución, sí, podríamos decir. Sí. ¿Ya? Sí. O sea, la vez pasada, recordando un poquito lo que hablamos en el programa anterior, veíamos de que hay cambios culturales que no trastocan los fundamentos de lo que ya está puesto, ¿no? Pero hay cambios que sí ciernen de cierta forma o sacuden de cierta forma las estructuras sobre la cual la sociedad ha vivido, ¿no? Históricamente. Y en este caso, pues lo que estamos viendo es eso, es el empuje o la promoción de ideas, de ideologías que fomentan un cambio, que quiere cambiar, o sea, la realidad. Exacto. Que quiere cambiar la verdad. La verdad. Sí. Hace algunos días, ¿no? Usted hablaba en la iglesia sobre la posverdad. Y precisamente esta parte me llama mucho a mí la atención porque pienso que es una de las cosas que más está en juego. Una de las cosas que está en juego actualmente hoy es la verdad. Claro. La verdad. Y cuando nosotros vamos a considerarnos dentro de ese contexto, nosotros nos damos cuenta que lo que está en juego es la autoridad de la Escritura. Sí, porque la Escritura es la verdad. La verdad eterna del Señor revelada para nosotros. Y cuando vamos ahí, nosotros nos damos cuenta que los ataques que está sufriendo la verdad, podríamos decir que también hay un ataque serio, severo, hacia la infalibilidad de las Escrituras, hacia la inerrancia bíblica, hacia la autoridad de la palabra. Claro. Pastor, pasar la escritura o colocar la escritura en un sistema de pensamiento en el humano, colocarlo como una opción más y no como la verdad absoluta y fundamental en cuanto al humano, pastor. Es que mire, la escritura, y aún lo hemos dicho otras veces, no lo decimos solo desde la perspectiva religiosa, pastor, sino aún desde otras perspectivas. Existen suficientes evidencias para ver la relevancia de la Biblia, pastor. Exacto. Sí, para ver la relevancia, no le digo en 2000 años, 3000, son casi aproximadamente 4000 años, pastor. Sí. En donde la escritura ha prevalecido. Así es. Y ha estado siempre. Y algo que me llama la atención a mí, yo quiero nada más que lo comentemos así brevemente, que lo hablábamos ya el programa anterior, pero creo que fue en la parte final y ya no nos quedó tiempo de desmenuzarlo como se debía. Este término de aculturación. Claro. Aculturación. Y fíjese que yo he estado leyendo un poco acerca de esto y cuando uno se da cuenta, cuando uno hace un análisis crítico de la sociedad en donde uno vive, en donde uno está inmerso, porque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, uno se da cuenta de cómo muchas veces nosotros nos hemos aculturado. Exacto. O sea, nosotros nos hemos acomodado a ciertos parámetros. Siempre lo hacemos. Ajá. O sea, yo quiero explicarme, exacto, ¿verdad? O sea,
siempre como que como que vamos en contra de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Parece que en cierta parte, siento yo, no sé, usted puede tener su análisis, usted que nos está viendo. ¿Ya? Pero mi análisis es que en cierta forma sí nos hemos acomodado o nos hemos aculturado. Pastor, ¿puedo utilizar una frase coloquial aquí conocida como para traer un poco el concepto, pastor? Ajá. Siempre nos han querido dar a tol con el dedo. Exacto. ¿Y qué hacemos? Sacar la lengüita. Ajá. Para recibir la tol. ¿Ah? O sea, no. Es importante hoy más que nunca, querida iglesia, bueno, aún desde la perspectiva iglesia, la iglesia debe ser inteligente, pastor. Sí. No tenemos que ser... ¿cómo les digo? No tenemos que ser gente que está hipnotizada. Me encanta la definición que da Agustín Laje, pastor, con relación a esto. Y bueno, más adelante vamos a tener oportunidad de hablar con relación al nuevo libro que Agustín Laje acaba de sacar, que hasta el nombre está un poquito fuerte y se lo digo para que usted vaya y lo busque. Se llama Generación Idiota. Por supuesto, desde la perspectiva de la definición de la palabra idiotez, pastor, no como una ofensa, sino desde la definición correcta de lo que la palabra es. Idiota no es un insulto, no. Es una descripción. Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué le digo con esto? No podemos ir, pastor, que nos lleven como con el collarcito puesto y jaladitos, hermano Eddie, de aquí para allá. Yo creo que podríamos llamarle aculturación a eso, hermano Eddie. Sí, es que siempre hay un término que dentro de esto de aculturación me gustaría que también comentáramos, que es secularización. La palabra secularización, y solo quiero amarrar estos dos términos acá. ¿Qué es secularización? Es la desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. Interesante, pastor. Escuche, pues, lo repito nuevamente. Según el diccionario de Oxford, desaparición de los signos o comportamientos, una conducta, ¿no? ¿Conducta? Algo clave que identifica a un grupo. Pues eso desaparece. Eso que se considera propio o que identifica a un grupo desaparece. Exacto. A eso se le llama secularización. Hay otro significado que dice transformación de algo que pertenecía al estamento eclesiástico en una realidad secular, no relacionada con ninguna confesión religiosa, especialmente la incautación por parte del Estado de bienes eclesiásticos. Bueno, esto es ya aparte, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención la primera significación que leíamos. ¿Pastor? Es la desaparición. Yo creo que actualmente nosotros estamos viviendo en una sociedad con una alta tasa de secularización. Exacto. Sí, en donde los valores religiosos, en donde el comportamiento, la conducta, eso que nos identificaba como iglesia, ha estado desapareciendo constantemente. Y ojo que una identificación neotestamentaria, no digámoslo así, un mero concepto de la tradición humana, pastor, sino lo que caracteriza el Nuevo Testamento, los principios y los valores que el Nuevo Testamento en sí es el que coloca, pastor, ¿sí? La naturaleza de la iglesia, si lo queremos ver así. Sí. Entonces eso es muy importante que lo podamos tomar muy en cuenta. Muy bien. Hermanos, vamos a tener nuestra primera pausa del programa y vamos a nuestra cápsula. Sí, siempre tenemos en la primera parte del programa tenemos una cápsula y nuestro hermano Eddie Osorio hoy nos va a guiar en una cápsula con datos picantes pero edificantes. Así que, amén. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. Cápsula del día. Hoy estamos en nuestra cápsula del día. Bienvenidos a este segmento, a este espacio. Y hoy queremos compartir con usted algunas características o rasgos de una sociedad post-cristiana. Algunas palabras que hemos mencionado acá en el programa, tales como posverdad o poscristianismo, hacen referencia a que el cristianismo y la verdad ya no son algo que la mayoría practica. Ya no son signos de nuestra sociedad o de nuestros grupos sociales en el lugar donde vivimos. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo sabemos nosotros que realmente estamos viviendo en una sociedad poscristiana, o son sacadas, o son cosas, inventos de algún escritor, de alguien que se le ocurrió decir que estamos en una época poscristiana.
Bueno, les voy a compartir algunas características, no todas porque son muchas, de una sociedad, de lo que caracteriza a una sociedad post-cristiana. Primero, en una sociedad post-cristiana, el cristianismo es solo la religión. ¿Sabe? Algo pasó en los últimos siglos. ¿Qué fue? La independización de la religión del intelecto. O sea, el cristianismo se divorció de lo intelectual. El cristiano promedio se alejó de la razón y comenzó a sobrevivir nada más de experiencias, de sentimientos, de emociones. Y es por eso que lo religioso tiene lugar, nada más y exclusivamente en el templo. Nos hemos recluido en nuestros templos. Y parece que lo religioso, parece que el cristianismo es algo únicamente y exclusivamente de practicarse dentro de un templo, dentro de 4 paredes. ¿Es eso correcto? ¿Está bien eso? Y esa es solo la característica número 1. Característica número 2, una sociedad postcristiana es predominantemente funcionalista. No sé si usted ha escuchado esta frase, pero casi estoy seguro que sí lo ha hecho. Si funciona, está bien. Por un lado, tenemos en nuestras iglesias, nos encontramos con cristianos cómodos, perezosos, que no hacen discípulos. Y por otro lado, tenemos inconversos sedientos de lo sobrenatural. Pero como nosotros no estamos dispuestos y no tenemos nuestro enfoque claro hacia la tarea de ir y hacer discípulos, frente a eso, piense usted. Piense cómo el inconverso sediento de lo sobrenatural va a reaccionar. Bueno, pues encuentra qué comer, por decirlo así. Encuentra alimento para su alma. ¿Y qué es este alimento? Bueno, el tarot, algo como energías positivas, las religiones o cosmovisiones orientales están ganando mucho terreno en nuestro país, en nuestro sector latinoamericano. Cosmovisiones como el hinduismo, como el islamismo, cada vez están avanzando más, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por un lado, al inconverso sediento de lo natural le funciona eso, le funciona para vivir. Y por otro lado, al cristiano perezoso que no hace discípulos le funciona estar en un sistema en donde no está involucrado, en donde no hay un compromiso serio, sino que simplemente va al culto los domingos y los jueves y todo bien. Tercero, una sociedad postcristiana tiene una cosmovisión fragmentada. En este rasgo el cristiano se conforma con lo rutinario, lo diario de la doctrina cristiana. No está dispuesto a dar explicaciones amplias de su fe porque no sabe cómo. Simplemente evita cualquier tipo de conversación que genere fricciones. Somos cristianos los domingos, pero el lunes vivimos como ateos. 4. Una sociedad postcristiana es menos colectiva y más individualista. Cada quien vive y vela por lo suyo. Ya la comunidad es algo que importa cada vez menos. 5. Una sociedad postcristiana tiene como religión el consumismo. Y es por eso que muchas veces nos encontramos con gente que nada más quiere consumir cultos, quiere consumir experiencias de adoración. Y lamentablemente, desafortunadamente, pero tenemos que decirlo, hay muchas iglesias que se han dedicado a fabricar experiencias. A fabricar experiencias para vendérselas a estas personas que están en busca de un producto que consumir y que les satisfaga. Creo que esto representa un reto para nosotros. Y el reto creo que lo enmarca la pregunta: ¿cómo hacemos discípulos en una era postcristiana? ¿Cómo lo hacemos? Le invito a que usted pueda reflexionar sobre esta pregunta: ¿cómo hacemos discípulos en una era postcristiana? Y le dejo 3 recomendaciones. Número 1, hagamos discípulos desde la secularidad. Entendamos que al presentar el evangelio ahora ya no es la religión de las masas. Ya no es la cosmovisión que la mayoría tiene. Ese lugar ya no es del cristianismo. Hay otras cosmovisiones por ahí que han robado terreno. Número 2, hagamos discípulos desde el pluralismo religioso. Hay muchas religiones moviéndose allá afuera, no solo el cristianismo. Hay muchas cosmovisiones, muchos puntos de vista, muchas opiniones y usted tiene que prepararse. Número 3, hagamos discípulos de forma personalizada. Vayamos persona a persona, al ritmo de cada una de ellas. Creo que ese es un llamado
que siempre hemos tenido, a ser discípulos de forma personalizada, intencionalmente relacionarnos con cada persona para hacerlos discípulos de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en nuestra cápsula del día. Quédese con nosotros porque seguiremos conversando acerca de este tema tan importante. Bien, estamos de vuelta, hermano Eddie. Gracias por esa cápsula. Tremendo, pastor. Sí. Yo creo que es una... Bueno, realmente hay mucho que decir. Es una descripción... Cuesta resumir algo así. Una descripción gráfica. Sí. De la iglesia hoy. O sea, del ambiente, mejor dicho, que la iglesia vive hoy en día. Sí. Un post-cristianismo, pastor. Pero gloria a Dios por el Señor, hermano Eddie. Gloria a Dios, como hemos dicho por allá también en en otro segmento. Él sigue en su reino. Sí. Y siempre habrá un remanente. Y los que tenemos el desafío, tenemos el reto de ser parte de ese remanente santo del Señor, hermano Eddie. Sí, yo creo que como cristianos, hermano Carlitos, este tipo de cosas en cierto punto hasta tienden a ofender, claro. Pienso. Pero es una conversación incómoda que necesitamos tener. Necesitamos tenerla, exactamente. Hermano Eddie, ocupamos un tiempito para poder saludar a nuestros hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios, a través de la página de Facebook Live, del programa Diálogo de Fe y Salvación, hermano Eddie. De igual forma también a través de Radio Alternativa 107.1, Radio Cultural Amigos también, hermano Eddie. 106.7 FM, así que gracias. Y Amigos TV, por supuesto, aquí con el equipo de Amigos TV. Aquí, como ustedes imaginarán, aquí tenemos un par de muchachones por ahí que están con todo, hermano. Un saludo especial nuestro hermano Ronald Estuardo Osorio, pastor. ¿Lo conoce usted él? No sé si lo conoce usted él. Nuestro hermano Wesley Torres, también saludo especial, hermano Wesley Torres. Se nos fue para Manzanotes, pastor. Así es. Pero bien, allá está vecindado ya ahora en Manzanotes, hermano Wesley. Un saludo especial a Katy Moscoso, pastor, también que está pendiente del programa por saludos. Ahí. Hermana Lucy Mazariegos y hermana Elizabeth Machorro de Osorio, alias Mari. Un saludo especial ahí, hermana Mari. Están pendientes, muchas gracias por estar pendientes. Y a todos los hermanos y hermanas Eddie que nos escuchan, un saludo muy especial a través de Amigos TV, hermano Eddie, canal 45 de Telecom. También hay muchos hermanos que nos ven, así que un saludo especial, muchísimas gracias. Gracias. Y sigamos aprendiendo entonces, hermano Eddie. Hablábamos de que la batalla cultural, entonces, hermano Eddie, no es un mero reajuste. El objetivo no es un mero reajuste, pastor, sino el cambio cultural significativo. Así es. Es algo significativo. Mire lo que usted mencionó, una época de postcristianismo. Sí. O sea, eso viene a colaborar, pastor, a que esto sea fácil. Exacto. A que esto sea fácil para el sistema. Sí, si porque yo lo que veo es esto. Por un lado, hay un resurgir de ideas. Exacto. Por decirles un ejemplo nada más, de ateísmo, de ideologías que van contra la escritura, que van contra la familia, de ideologías que van a favor de la verdad líquida, o sea, de esta verdad de que no hay verdades absolutas. Solo por poner un ejemplo, pastor. Ajá. ¿Desde cuándo ser ateo es popular? ¿O desde cuándo ser ateo es ser inteligente? Sí. ¿Ah? ¿Desde cuándo ser marxista? Pues hoy es lo que se considera. Imagínese usted, ¿desde cuándo ser marxista es sinónimo de éxito? ¿Desde cuándo, pastor? Perdón, el socialcomunismo, pastor. ¿Ah? Cuando vemos que fracasó totalmente y ahora reivindicándose. ¿Pero por qué? Si hay evidencias claras, pastor, de que esto no funciona. ¿Pero desde cuándo? Desde que la iglesia dejó de ocupar esos lugares importantes, mi hermano Eddie, los cuales usted citaba anteriormente. Sí. Lo que yo decía anteriormente es, y para completar la idea, es que por un lado tenemos un resurgir de todas estas ideas, ideas que van contra la verdad de las escrituras, y por otro lado tenemos un decaimiento del cristianismo. Exacto. Del cristianismo bíblico. Exacto. Ya porque este tema realmente yo creo que solo un programa deberíamos dedicarlo para hablar de postcristianismo. Claro. Este tema del postcristianismo no es otra cosa que cristianismo decadente. Exacto. Cristianismo en decadencia. O sea, como que el cristianismo alcanzó la cúspide en un momento, pero ya no. Sí. Por eso vivimos en la era postcristiana. Y me llamaba mucho la atención que
en una investigación que hacíamos, el término post, el prefijo, que es un prefijo que se usa post-cristianismo, no solo habla de que es después del cristianismo, sino que habla de que no hay seguridad de dónde estamos parados. O sea, nosotros vivimos, y hay un escritor, hay un teólogo francés que lo dice de esta forma: nosotros estamos parados hoy en una era post-cristiana, en donde nuestros abuelos fueron los predicadores, nuestros bisabuelos fueron los misioneros, los que llevaron el evangelio a muchos lugares, pero que hoy mismo nosotros no sabemos qué hacer. De que hoy mismo nosotros no sabemos dónde estamos parados y no sabemos qué vendrá después. Exacto. Ya, o sea, es algo crítico y es para pensar. Pero es hora de despertar, iglesia. Es necesario estar pilas. Y como hemos hablado, pastor, en algún momento decíamos, hoy en día tenemos encima un sistema que se llama el progresismo, pastor, o la cultura woke, si lo queremos decir así, pastor. Vamos a estar hablando específicamente de eso en programas más adelante. Sí. Vamos a definir un poco la cultura woke o el progresismo, que es, podemos decir, ese bagaje cultural, pastor, que hoy en día está queriendo ser implantado en el mundo entero, ¿sí? Y que tiene como principal objetivo, como ya dijimos, el derrocamiento total del cristianismo, pastor, que no lo van a lograr, por cierto, por mucho que la iglesia hoy en día esté aguada, pastor. No lo van a lograr, no va a pasar, ¿sí? Pero eso no significa... El Señor gobierna. Exacto, pero eso no significa entonces, pastor, que dejemos de tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos de ser sal, de ser luz, de que en nuestra casa, de que en la mesa de nuestra casa se hable del cristianismo, se hable de la resurrección de Cristo, se hable de la ascensión de Cristo, se hable del Cristo encarnado, pastor, se hable de que era el verbo que es Dios, pastor, que se explique claramente esa evidencia total que tenemos de la realidad de la Biblia, pastor. Exacto. ¿Sí? Que esto tenemos que entender que en la historia de la humanidad, pastor, los grandes aportes a la humanidad se han dado desde la cosmovisión cristiana, pastor. El mundo ha sido desarrollado desde la cosmovisión cristiana, no de ninguna cosmovisión atea. Todos estos fracasaron, pastor. Ahí nomás está, si usted va y revisa, por ejemplo, la biografía de Karl Marx, usted encuentra un fracaso total. Sus hijos muriendo de hambre, por ejemplo, pastor. O sea, es algo terrible, pastor. Friedrich Nietzsche, o sea, terminado totalmente también. O sea, no existe ningún tipo. ¿Y por qué cito estos dos tipos, pastor? Porque hoy en día la intelectualidad asume, hoy muchos se llenan la boca a mencionar Michel Foucault del 60 y algo. Claro, fue una ideología ridícula, hermano Eddie, que hoy en día está tomando cabida. ¿Pero por qué? Porque desde 1962, 58, pastor, cuando comenzaron a plantear esa ideología, mire, comenzaron que esa batalla, mire, fue un elemento consciente, mire, pastor, mire, que surge con esfuerzos racionales. Sí. Me explico. O sea, esta gente no solo dio el discurso, pastor. Hablemos de las raíces del progresismo. No solo dieron discursos, comenzaron a trabajar cuestiones racionales, conscientes, objetivas, bien puestas, pastor. No solo bulla. Me llama mucho la atención esa parte porque es la tercera característica de la batalla. Exacto. Toda batalla posee un elemento consciente del cual surgen esfuerzos racionales para conseguir la victoria. Exacto. Y quiero que le pongamos mucha atención a esto, que pues estamos citando a Agustín Laje específicamente. Y él dice, en efecto, cuando se piensa en una batalla, se piensa necesariamente en una cierta organización de la acción individual y colectiva. Escuche, una cierta planificación y dirección consciente de lo que ha de hacerse si se pretende ganar. Exacto. Y sigue diciendo, sin estos componentes no podría hablarse de batalla, sino tal vez simplemente de una escaramuza, de un mero chispazo inorgánico que se agotaría en sí mismo. Bien dicho. Pastor, perdón que lo interrumpa. No tenga pena. Perdone que lo interrumpa, pero necesito decir algo ahí. ¿Sabe? Ese chispazo inorgánico y esa escaramuza que Agustín Laje cita, que él no está hablando de la iglesia ahí, pero está describiendo a la iglesia. Nosotros lo entendemos desde esta perspectiva, pastor, porque lo vemos desde nuestra área. Sí. Ya, iglesia del Señor que nos escucha. Oiga, usted, querido hermano, querida hermana, querido líder, que nos escucha, que nos ve donde usted esté. Dígale esto a su pastor si quiere y dígale que lo oyó aquí a través de nosotros. No importa que se enoje con nosotros. Es momento, pastor, que dejemos de bullas. Y eso que ahí, como dijimos en el programa anterior, nos lleva de encuentro a nosotros también, pastor. Sí, claro. Dejemos, como dijo
San Marcelo, Janco, dejemos de casaca evangélica. Sí. O sea, tanto discursito bonito, que el amor, que somos la sal, que somos la luz. Es hora de plantear algo concreto, una planificación, una dirección, un proyecto concreto de iglesia, pastor. ¿En qué vamos a influenciar este medio cultural, pastor? ¿En qué vamos a influenciar para poder verdaderamente, pastor, impactar en el sistema? Sí, quiero que analicemos esto. Sin estos componentes, repito la lectura de la frase, sin estos componentes no podría hablarse de batalla. ¿Cuáles componentes? Los elementos conscientes. Los elementos conscientes, esfuerzos conscientes. Esfuerzos conscientes. ¿Repite eso, pastor? Elementos y esfuerzos conscientes. Oiga, iglesia, ¿ya? Elementos. ¿Qué quiere decir esto? Esfuerzos conscientes, por que favor. En otras palabras, lo que a mí, yo esto lo relaciono también, y déjeme decirle, como decía el pastor Carlitos, que estamos hablando de esto, si bien estamos citando a Agustín Laje, pero nada más como una referencia de texto y como una referencia de como escritor, filósofo, politólogo que escribe acerca de esto y cómo está describiendo la realidad y cómo también nosotros vemos la iglesia. Y escuche lo que dice: sin estos componentes, o sea, sin esos esfuerzos, sin esos elementos conscientes, no podría hablarse de batalla, sino tal vez simplemente una escaramuza de un mero chispazo inorgánico que se agotaría en sí mismo. Yo creo que muchas veces nosotros es lo que hacemos, ¿sí? Chispazos inorgánicos, tal vez cosas rutinarias, ¿ya? Que tienen cero o poco impacto, nulo o poco impacto en nuestra cultura, ¿ya? Hemos salido y lo que decíamos en la cápsula, ¿no? Hemos abandonado los lugares públicos. Ahí está. El cristianismo hace años comenzó la retirada de los lugares públicos. Ahí está. ¿Ya? Buenísimo, ¿Y hacia dónde lo llevamos? Lo encerramos, lo tenemos en el templo, ¿no? Somos tipo los judíos, ¿no? La salvación es nada más para nosotros. Entonces... Y desde ahí es donde nace la tanto diálogo hoy en día, por lo que mencionábamos al principio del programa, pasó el avivamiento de Augsburg. Ajá, o sea, de Augsburg. ¿dónde es necesaria o dónde está el avivamiento? Exacto. ¿En un templo? Es que ese es el punto. ¿Ya? Y luego analizamos lo siguiente. La batalla, en cambio, tiene tácticas. Escuche esto, pues. ¿Tácticas? Estrategias, liderazgos que se despliegan a corto, mediano y largo plazo. Excelente. Mire, no se trata de una fuerza desnuda, sino de la aplicación de la fuerza orientada cuidadosamente por la razón, que la economiza, la distribuye, la alista y la ejecuta de una u otra manera, previendo esto o aquello en virtud de una u otra meta. Pastor, no siga ya. Traduzcámoslo. No, sí, es que mire, ahí tenemos suficiente, pero creo que toca segmento, no estoy mal. Pero, pastor, tenemos que dialogar eso. Sí. Quiero que pensemos, que usted se quede con nosotros, porque ahorita viene el segmento de la resistencia, pero por favor, piensen esto. La batalla tiene tácticas, tiene estrategias, tiene liderazgos que se despliegan a corto, mediano y largo plazo. No se trata de una fuerza desnuda. No se trata, yo lo uno esto con lo que Pablo decía, yo no corro como quien golpea el aire. Ahí está. ¿Ya? Yo no corro como quien golpea el aire. O sea, Pablo tenía un elemento consciente. O sea, Pablo razonaba. Razonaba lo que estaba haciendo. Y accionaba. Exacto. Y yo creo que sus cartas son un ejemplo de que Pablo sabía argumentar su fe, argumentar sus convicciones, ¿no? Y por eso él dice, yo no corro como quien golpea el aire, porque ¿qué pasa si no hay elementos conscientes o esfuerzos conscientes que nosotros estemos haciendo? Déjeme decirle, por ejemplo, nosotros a veces vamos inconscientemente al culto. Usted se levanta, se baña el domingo o el día que vaya y usted va porque simplemente es parte de una rutina, es parte de su agenda, pero realmente no es un esfuerzo consciente lo que usted está haciendo, sino que llega en piloto automático, ¿no? Y se pone ahí, canta, escucha un mensaje, sale y se va. Pastor. Pero usted no desactivó el piloto automático. Necesitamos despertar. Pero bueno,
Vamos, quédese por favor con nosotros porque este va a ser el cierre. Vamos a conversar sobre esto en el cierre de Diálogo de Fe y Salvación el día de hoy. Por lo pronto, los dejamos con la cápsula de la resistencia. Por favor, quédese con nosotros porque el contenido que nos están compartiendo en esta cápsula es importante. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bienvenidos compañeros a esta cápsula de la resistencia. Hoy queremos dialogar, queremos contarles a ustedes, siempre viendo desde la perspectiva como iglesia, de cómo la agenda globalista en el mundo está queriendo implantarse en cada momento, en cada esquina, en cada espacio de nuestra cultura. Y como para muestra un botón, siempre hablamos un poco del gobierno socialdemócrata de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezado por Joe Biden y Kamala Harris. Son gentes totalmente progresistas y como ustedes se han dado cuenta y hemos hablado en otras ocasiones, es un gobierno el cual está trabajando leyes que van apuntando muy fuerte a la ideología de género, al aborto, a la desvirtualización total del humano como tal. Pero como siempre en todo lugar, y hoy vamos a citar un ejemplo importante, siempre hay gente que saca el pecho por los principios y por los valores. Y hoy quiero citar específicamente al gobernador del estado de Florida, que es Ron DeSantis. Y me llama la atención que desde el año pasado, Ron DeSantis, que fue reelecto en las últimas elecciones, Ron DeSantis firma un proyecto de ley, escuche usted, que exige la transparencia en el plan de estudios, ¿sí?, en las escuelas infantiles. Oiga, una ley que exige la transparencia. Como usted ya sabe, el gobierno socialdemócrata quiere implantar a como dé lugar en los libros escolares de nuestros niños, en el prekinder, ¿sí?, en el kinder, en primaria y en todas las áreas, ¿sí?, establecer la supuesta educación sexual, en donde está infundida totalmente de ideología de género y toda esta cultura progresista. Ron DeSantis plantea esta ley, que es la HB 1467, en donde da lugar a que los encargados de revisar los libros es un conjunto de gente que está totalmente preparada para poder discernir si este tipo de lectura o este tipo de material bibliográfico puede estar en las bibliotecas y en los escritorios de nuestros niños. Y de igual forma, esta ley da potestad a los padres. Sí, los padres, que son los padres los encargados de la educación sexual de los niños. Ahora, ¿por qué destacar este caso? Porque es muy importante estar atentos. Qué bueno por Ron DeSantis, pero de la misma forma que Ron DeSantis plantea esta ley y mucha gente en Florida la apoya y la apoyó para poder ser aprobada, de la misma forma hoy en día déjeme contarle que en el Congreso de la República de Guatemala la propuesta de ley para la ley, ¿sí?, de la educación sexual a nuestros hijos ya está en la mesa. Y nosotros como padres de familia tenemos que estar muy, pero muy atentos a esto. Es necesario entender, queridos padres, queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, que la educación de nuestros hijos, los encargados somos nosotros, no el Estado. Nosotros como padres de familia somos los encargados de velar qué es lo que nuestros hijos deben aprender. Y si hay algo que viola la integridad de ellos, tenemos que pronunciarnos y no podemos permitirlo. Así que citamos lo que sucedió en el estado de Florida con la ley 1467, pero de igual forma lo traemos y hacemos un puente nosotros. Cuán importante es que estemos con los ojos y con los oídos bien abiertos.
sabe, no nos dejemos llevar por el temor o la ansiedad. Dios reina, Él sigue en su trono y por lo tanto, Él sigue reinando. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, Estamos de vuelta, buen segmento. Estamos de vuelta, hermano Carlitos. Bueno, tanto que remarcar, ¿no? Ron DeSantis de los míos, pastor. Bueno, buena acción. Sí. Digna de imitar, creo yo, por los legisladores en Guatemala, pastor. Sí. Y como padres de familia, pastor, tenemos que estar atentos a los libros. Exacto. Sí, ese es un buen llamado. Mire, lo que mencionábamos anteriormente, mire. Ajá. Una acción concreta y consciente, planificada, ¿a cómo? A corto, mediano y largo plazo. No solo fue un discurso de ideología de género. Exacto. No, fue algo concreto. Y mire dónde están planeado. ahora. Sí. Totalmente de acuerdo. Gloria a Dios por la resistencia. Sí. Gloria a Dios por eso. De la iglesia. Pastor, rapidito, un saludo especial a nuestros hermanos que se agregaron por ahí a la transmisión. Hermana Lesa Alvarado, nuestra hermana Gloria Calderón también. Un saludo. Dios les bendiga. Listo, de ahí desde Canal 45, Amigos TV. Saludo, hermana Dilson también, desde Residencial Las Perlas. Hermana Ninfa de Torres también. Muchas gracias. Saludo especial, hermana Dios les Ninfa. bendiga. Y hermana Miriam Estrada, pendientes del programa, pastor. Así que muy bien, pastor, por favor, continuamos. Ya nos queda poquito tiempo. Sí, tenemos unos minutos nada más para reflexionar sobre esto, que creo que es una de las partes más importantes acerca de todo lo que estamos hablando. La batalla, en cambio, tiene tácticas, estrategias y liderazgos que se despliegan a corto, mediano y largo plazo. No se trata de una fuerza desnuda, sino de la aplicación de la fuerza orientada cuidadosamente por la razón. O sea, esto me lleva a pensar, hermano Carlitos, de una pregunta así lanzada al azar para todos nosotros, ¿no? Nosotros de que pertenecemos pues a una iglesia, que la pregunta del día, ¿no? ¿Qué esfuerzos conscientes está haciendo la iglesia? Ya no un grupo. ¿Sí? Hoy esto es personal. ¿Sí? ¿Qué esfuerzos conscientes? Yo no estoy hablando de que van a ir a hacer una campaña en tal lado, de que van a ir a hacer, de que están haciendo los cultos reglamentarios. No. ¿Qué esfuerzos conscientes está haciendo la iglesia para impactar la cultura? Pastor. Y no estoy hablando tampoco de tal vez, sí, pero entre 4 años, no, hoy. Recuérdese que el impacto de la cultura es necesario hoy, a corto, mediano y largo plazo. Tienen que haber tácticas. ¿Qué tácticas tenemos? ¿Qué estrategias tenemos? ¿Qué liderazgos tenemos? Porque si no hay esto, si no tenemos esto, pues lo que vamos a estar haciendo son chispazos inorgánicos que se van a extinguir. Póngale nombre en el del buen diccionario Chapín Chiquimulteco, pastor. Bulla, o iba a decir otra, llamará de tusa. Sí, llamará. Sí, pastor, una felicitación especial para los ministerios que están esforzándose hoy en día. Sí, sin duda. Por ejemplo, en el área educacional, colegios. Sí, colegios que las iglesias están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Usted, para poder tener esta parte, pastor. Colegios privados, por ejemplo, la iglesia. Qué bonito fuera, pastor, que la iglesia pudiera levantar un colegio público. Sí. Con una educación de excelencia. Sí, que fuera gratis, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de eso. Pero sí, de verdad, tenemos, incluso aquí en Chiquimulo hay organizaciones, hay colegios, hay instituciones que se dedican a velar por el bien, pero no sé qué tan enterados estamos de la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque mire, pues es que lo que estamos citando es algo bien importante, ¿sí? No se trata de una fuerza desnuda. No. Si no, dice, mire, de la aplicación de la fuerza orientada cuidadosamente por la razón. La razón es
o sea, vamos a pensarlo, sentémonos, estructuremos algo, analicemos, hagamos un análisis crítico de algo, de nuestra propia iglesia, les digo. ¿Cómo estamos haciendo eso? Y luego dice, ¿por qué? Porque es la razón, cuando usted piensa, cuando usted se sienta, cuando usted planea, entonces usted puede economizar, o sea, distribuir, alistar, ejecutar. ¿Sí? De una u otra manera, previendo esto o aquello en virtud de una u otra meta. Pastor, sentarnos a crear una misión, visión, una planificación estratégica de un proyecto en específico para impactar la cultura. Exacto, yo siento que tenemos que hacer como, por ejemplo, como una hoja de ruta, ¿no? Sí, una hoja de ruta. ¿Qué podemos hacer? Ya yo era comprometida que nos estamos pegando aquí también, ¿me pasa? Sí. Sí, mire, yo creo que... Bueno. Sí. Y vean, yo creo que todavía queda algo ahí, por ahí, algo que rescatar de la iglesia, ¿no? Queda mucho, sin duda. Esto es del Señor, la iglesia es del Señor. Claro. La iglesia no va a desaparecer, la iglesia prevalece porque es del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada. Sí, o sea, literal. El mismo infierno. Ni aunque las puertas del infierno se abran frente a nosotros. Ahora, me llama mucho la atención esta parte de que, si bien es cierto, estamos seguros, confiamos en que la iglesia va a prevalecer, va a permanecer, nosotros tenemos que hacer esfuerzos conscientes para esto. ¿Cómo nosotros vamos a planificar, estructurar, distribuir, alistar una estrategia, un esfuerzo o algo para impactar, hermano Carlitos? Exactamente. Yo creo que es importante que la iglesia se siente, hermano Eddie, comience a observar su contexto, comience a observar las aristas, comience a ver las oportunidades, pastor, que se puedan presentar en nuestra sociedad, en donde podamos estar ahí. Comencemos a ver nuestras gentes, los dones, los talentos, pastor, que hay adentro. Las profesiones, hermano Carlitos, habilidades. Fíjese que venía a mi mente esta parte de cómo la iglesia, si bien la vez pasada creo que salió una estadística por ahí que nos comentaban, no me recuerdo quién me lo comentó ahorita, pero sí me recuerdo que hablábamos de que la iglesia es por hoy, creo que todavía sigue siendo el organismo más confiable, o sea, la institución más confiable. Sí, aún más que el Estado. La gente... ¿Fueron aquellos sociólogos, pastor? De Flaxo. Facultad Latinoamericana de Estudios Sociológicos, algo así. Ellos hicieron ese análisis, hicieron ese estudio y todavía le sigue siendo el ente más confiable, ¿no? Sí, imagínese usted, la gente todavía tiene una cuota alta de confianza en la iglesia, más que en el Estado, más que en otras instituciones de gobierno. Y eso, déjeme decirle, eso representa una ventaja. Claro, tenemos algo. ¿Cómo nosotros, hermano Carlitos, vamos a usar eso? Porque todavía seguimos siendo una de las instituciones más confiables. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a impactar a los niños, a los adolescentes, a los adultos? Ya nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que la iglesia es uno de los pocos lugares a donde los papás tienen la confianza de, miren, ahí está mi hijo. Claro. De dejar su hijo, ¿no? Exacto. De confiarnos su hijo. O sea, eso, los papás no tienen la confianza de darle sus hijos a cualquier persona. Pues nosotros en la iglesia hemos experimentado que sí, hay papás que tienen confianza. Mire, la iglesia, mire, ahí está mi hijo. Ya, que vaya a la actividad. Y estamos hablando de niños, de adolescentes. Entonces todavía hay una cuota de responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros conscientemente para impactar a los niños, para impactar a los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres? A todo, pastor. Hermano Carlitos, hay tantas áreas de oportunidad. Hay que construir algo. Cada crisis es un área de oportunidad. Exacto. Qué bien, familia. El tiempo ha llegado a su fin, pastor. Sí. Estamos ya casi... Tristemente. Sí, se quedó picante esto. Pero un saludo especial a todos. Que el Señor me les bendiga. Hermano Eddie, palabras finales. Tiene 10 segundos. Sí. Pues, por un lado, contento de poder tener esta conversación. Triste porque no respondieron a la pregunta. Sí. A la pregunta del día. Pero quiero que piensen en esto y agárrenlo personal, por favor. ¿Identificas algún esfuerzo racional de algún grupo social para impactar la cultura? Usted que es pastor, usted que trabaja en un ministerio, en algún área, ¿qué esfuerzo consciente está haciendo su iglesia para impactar la cultura? ¿O qué esfuerzo consciente podrían hacer? Saludos especial, hermano Anabel Álvarez, hermano Josué Vides, pastor. Saludos. Casa del Alfarero está dándole duro ahí. ONG. Así que muy bien. Familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo especial a todos y ánimo
ánimo. Planteemos algo concreto. Amén. Platíquelo, comience a dialogarlo en su casa. Llévelo a su iglesia, invite a su pastor a un almuerzo y explíquele, dígale, mire pastor, ¿y qué vamos a hacer? Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Esfuerzos conscientes. Ya no mucha bulla. Que ya no se quede todo abstracto ahí. ¡Qué buen mensaje! Ajá. No. A la acción. A la acción. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Nos vemos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo programa. Los esperamos. Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.